El frío calaba hasta los huesos en esa mañana gris de Ciudad de México. Entre el bullicio de insurgentes destacaba la figura de Elena, sentada en un escalón con un letrero de cartón desgastado. Madre enferma necesita ayuda urgente. Sus ropas eran humildes, su rostro reflejaba noches de desvelo y la preocupación constante por su hija pequeña, Sofía, y su madre, postrada por una grave enfermedad. Frente a ella, la gente pasaba indiferente, algunos con desdén, otros con lástima fugaz. De pronto, un lujoso automóvil negro se detuvo justo enfrente. De él descendió Ricardo, un empresario exitoso y reconocido, vestido con un traje impecable y una mirada que transmitía autoridad, pero también una frialdad palpable. Ricardo observó a Elena de arriba abajo, su labio se curvó en una mueca de desprecio antes de dejar caer unas cuantas monedas en su deteriorado vaso de plástico. «Trabaja en lugar de pedir limosna», le espetó con altanería, sin imaginar el vuelco que daría su vida en cuestión de horas. Elena bajó la mirada, sintiendo la punzada de la humillación, pero en sus ojos brillaba una determinación silenciosa, la de una madre luchadora. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. La vida de Elena era una batalla constante. Después de que su esposo las abandonara, se había dedicado por completo al cuidado de su madre y de Sofía. Hacía trabajos esporádicos de limpieza y costura, pero los ingresos apenas alcanzaban para cubrir las medicinas y una pequeña habitación en un barrio modesto. Sofía, con sus 6 años y una sonrisa que iluminaba la oscuridad, era su motor y su mayor alegría. Cada noche, Elena le contaba historias inventadas, llenas de esperanza y finales felices, mientras acariciaba su frente febril. La salud de su madre empeoraba día a día, y los médicos le habían dicho que necesitaba un tratamiento costoso que Elena no podía costear. La desesperación la había llevado a esa esquina de insurgentes, un lugar donde la dignidad a menudo se diluía en la necesidad. Ricardo, por otro lado, vivía en un mundo de opulencia y poder. Su empresa de tecnología era líder en el mercado y su vida social estaba llena de eventos exclusivos y relaciones convenientes. Había construido su imperio a base de esfuerzo y ambición, pero en el camino había endurecido su corazón, volviéndose desconfiado y distante. Veía a las personas en función de su utilidad y estatus, y los que pedían ayuda le parecían débiles o aprovechados. Aquella mañana, de camino a una importante reunión con inversionistas extranjeros, la imagen de Elena pidiendo limosna le había generado una punzada de fastidio. Pensaba que la pobreza era a menudo resultado de la falta de voluntad y esfuerzo, ignorando las complejas circunstancias que podían llevar a una persona a esa situación. Al llegar a su moderna oficina en un rascacielos con vistas panorámicas de la ciudad, Ricardo olvidó rápidamente el encuentro con la mujer de la calle. Tenía asuntos más importantes que atender, decisiones cruciales que tomar y una imagen de éxito implacable que mantener. Sin embargo, el destino, con sus caminos misteriosos, ya había comenzado a tejer un lazo invisible entre estas dos vidas tan diferentes. Una llamada inesperada a la recepción de su empresa anunciaría un evento que sacudiría los cimientos de su realidad y lo obligaría a confrontar sus prejuicios de la manera más inesperada. La llamada en la recepción era de un hospital. Una mujer mayor, de nombre Carmen Valdés, había sido ingresada de urgencia y solicitaba hablar con un tal Ricardo Montenegro. El apellido resonó vagamente en la memoria de Ricardo, un eco lejano de un pasado que prefería no recordar. Con cierta reticencia aceptó la comunicación. La voz débil y entrecortada al otro lado del teléfono le informó que Carmen era su tía, una hermana de su difunta madre, a la que no veía desde hacía décadas. Carmen le comunicó que su estado era grave y que deseaba verlo antes de morir. La noticia tomó a Ricardo por sorpresa. Su relación con la familia materna siempre había sido distante, especialmente después de la temprana muerte de su madre. Su padre, un hombre práctico y reservado, nunca fomentó esos lazos. Ahora, de repente, se encontraba ante un llamado del pasado, una conexión familiar inesperada en un momento crucial. Movido por una mezcla de curiosidad y un vago sentimiento de deber filial, Ricardo accedió a visitar a su tía en el hospital esa misma tarde, después de su reunión con los inversionistas. Al salir de la empresa, la imagen fugaz de Elena volvió a su mente por un instante, pero la desestimó rápidamente. Tenía problemas más apremiantes que atender.
Mientras tanto, Elena regresaba a su humilde hogar con el poco dinero que había recolectado. No era suficiente, pero era algo. Al llegar, encontró a Sofía dibujando en el suelo con crayones gastados. La niña le sonrió con esa inocencia que siempre lograba aliviar su corazón. Su madre, doña Elena, compartían nombre, yacía en la cama, pálida y débil. Elena le contó sobre su día, omitiendo el desprecio de aquel hombre de traje, y le dio una sopa caliente que apenas pudo probar. La preocupación la embargaba. Necesitaba encontrar una solución pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Desconocía por completo que el destino ya había puesto en marcha una serie de coincidencias que unirían su camino con el del arrogante empresario de una forma que jamás podría haber imaginado. Una vieja fotografía guardada en un álbum familiar sería la llave de un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. La visita al hospital fue un encuentro agridulce. Carmen, postrada en una cama y conectada a varios aparatos, reconoció a Ricardo con una sonrisa débil. Los años no habían borrado el parecido con su madre. Hablaron poco, pero en sus palabras se percibía un cariño latente, una historia familiar compartida que el tiempo y la distancia no habían podido extinguir por completo. Carmen le habló de su vida, de sus recuerdos de la infancia junto a su hermana, la madre de Ricardo, y de un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Le explicó que, debido a circunstancias de la vida, había perdido contacto con la familia, pero que siempre había seguido de cerca la vida de su sobrino a través de recortes de periódico y noticias. Antes de que la fatiga la venciera, Carmen tomó la mano de Ricardo con sus dedos huesudos y le dijo: «Hay algo importante que debes saber, Ricardo, algo sobre tu madre y sobre una familia que no conoces». Sus palabras quedaron flotando en el aire cuando la enfermera indicó que la visita debía terminar. Ricardo salió del hospital con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y confusión. Las palabras de su tía resonaban en su mente, sembrando una inquietud que no podía ignorar. De camino a casa, decidió detenerse en una antigua casa que había pertenecido a su madre, un lugar que había mantenido cerrado y olvidado durante años. Al entrar, el polvo y el silencio lo envolvieron, transportándolo a un pasado lleno de recuerdos vagos y emociones contenidas. Comenzó a revisar viejas cajas y álbumes de fotos, buscando alguna pista, alguna conexión con las palabras de su tía. Encontró fotografías de su madre joven, sonriente, junto a una mujer que le resultaba familiar, aunque no lograba ubicarla. También encontró cartas amarillentas y documentos antiguos que hablaban de un negocio familiar y de una sociedad que se había disuelto hacía mucho tiempo. Una en particular llamó su atención, un acta de nacimiento con el nombre de su madre y el de otra persona como padres. La confusión de Ricardo se hizo aún mayor. ¿Quién era esa otra persona? ¿Qué secreto ocultaba su familia? Mientras tanto, Elena luchaba contra la angustia en su pequeño apartamento. La salud de su madre empeoraba y el dinero escaseaba. Una vecina le había hablado de un posible empleo cuidando a una señora mayor, pero aún no había obtenido respuesta. La desesperación comenzaba a hacer mella en su ánimo, pero la imagen de Sofía la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Impulsado por la necesidad de respuestas, Ricardo regresó al hospital al día siguiente. Encontró a Carmen más débil, pero aún con lucidez. Se sentó junto a su cama y le preguntó directamente sobre el secreto familiar. Carmen suspiró y comenzó a hablar en voz baja, revelando una historia sorprendente y dolorosa. Le contó que su madre, antes de casarse con su padre, había tenido una relación con un hombre del que estaba profundamente enamorada. Sin embargo, debido a diferencias sociales y presiones familiares, se habían visto obligados a separarse. De esa relación había nacido una niña, una hermana mayor de Ricardo de la que él nunca había sabido nada. Carmen le explicó que, tras la separación, su madre había perdido el contacto con esa primera hija, a la que siempre había recordado con tristeza. Le confesó que, en secreto, había intentado buscarla durante años, sin éxito. Finalmente, con la poca fuerza que le quedaba, Carmen reveló un detalle crucial. Elena, tu hermana se llama Elena y tiene una hija, Sofía. Ricardo se quedó sin aliento. La información lo golpeó como un rayo.
La mujer de la calle, la madre desesperada a la que había despreciado por pedir limona, era su hermana. La ironía del destino lo dejó helado. Su mente repasó el encuentro en Insurgentes, su altanería, su desprecio. La vergüenza lo invadió al darse cuenta de la injusticia de su juicio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La imagen de Elena, con su rostro cansado pero digno, se superpuso a la visión de sí mismo como un hombre exitoso pero insensible. Carmen continuó hablando, contándole los pocos detalles que sabía sobre la vida de su hermana, de su lucha como madre soltera y de las dificultades que había enfrentado. Le dijo que siempre había lamentado no haber podido ayudarlas y que su mayor deseo era que Ricardo pudiera encontrarlas y reparar el daño. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen mientras hablaba y Ricardo sentía un nudo en la garganta, abrumado por la culpa y la sorpresa. Prometió a su tía que encontraría a Elena y a Sofía, que las ayudaría y que haría todo lo posible por enmendar su error. Carmen sonrió débilmente, con una expresión de alivio en sus ojos antes de cerrar los párpados y sumirse en un profundo sueño. Ricardo salió del hospital con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación renovada. Tenía una misión clara: encontrar a su hermana y a su sobrina y cambiar el rumbo de sus vidas. El destino, de una manera cruel pero también reveladora, le había mostrado la fragilidad de los juicios superficiales y la importancia de la empatía. Ahora comprendía que detrás de cada persona que pide ayuda puede haber una historia de lucha y dolor, una historia que merece ser escuchada y comprendida. Y en su caso, esa historia era la de su propia familia. La búsqueda de Elena no fue fácil. Ricardo no sabía por dónde empezar. Lo único que tenía era su nombre y el vago recuerdo de haberla visto en Insurgentes. Contrató investigadores privados y movilizó sus contactos, pero la Ciudad de México era inmensa y las pistas eran escasas. Se sentía frustrado y cada vez más atormentado por la imagen de su hermana pidiendo limosna. Recordaba su propia arrogancia, sus palabras hirientes, y la culpa lo consumía. Mientras tanto, Elena enfrentaba una nueva crisis. La salud de su madre había empeorado drásticamente y los médicos le habían dicho que necesitaba ser trasladada a un hospital con mejores recursos. El costo era prohibitivo y Elena se sentía desesperada. Había agotado todos sus ahorros y no sabía a quién más recurrir. Sofía, intuyendo la angustia de su madre, la abrazaba con sus pequeños brazos y le decía que todo estaría bien, palabras que llenaban a Elena de una mezcla de ternura y dolor. Una tarde, mientras Elena regresaba a casa después de un infructuoso intento por conseguir ayuda, se encontró con un rostro familiar en la entrada de su humilde edificio. Era el conductor del lujoso automóvil negro que se había detenido frente a ella en Insurgentes. El hombre se acercó con una expresión amable y le dijo que alguien quería hablar con ella. Elena sintió un escalofrío de temor. ¿Qué podía querer de ella ese hombre adinerado? ¿Acaso venía a reclamarle por algo? El conductor la invitó a subir a otro vehículo que esperaba cerca. Con cierta desconfianza, pero sin muchas opciones, Elena aceptó. Durante el trayecto, el hombre le explicó que trabajaba para un señor Montenegro y que éste tenía algo muy importante que decirle. El nombre la desconcertó. No conocía a ningún Montenegro. Al llegar a una elegante residencia, Elena se sintió fuera de lugar. Todo allí contrastaba con la pobreza de su vida. La hicieron esperar en una sala de estar lujosamente decorada, y la ansiedad crecía en su interior. De repente, la puerta se abrió y un hombre vestido con un traje impecable entró en la habitación. Era él, el hombre de Insurgentes, Ricardo. Elena lo miró con sorpresa y resentimiento. ¿Qué quería ahora? Ricardo se acercó a Elena con una expresión de profundo arrepentimiento en el rostro. Su voz era suave y sincera cuando comenzó a hablar. Le explicó que había descubierto algo increíble, algo que había cambiado su vida por completo. Le contó sobre su tía Carmen, sobre el secreto familiar y sobre el parentesco que los unía. Al principio, Elena no podía creer lo que escuchaba. Pensaba que era una broma cruel, una forma más de humillarla. Pero las palabras de Ricardo eran convincentes, y cuando le mostró una fotografía antigua de su madre junto a una mujer idéntica a Carmen, Elena sintió un vuelco en el corazón. Las piezas comenzaron a encajar.
Recordó vagamente algunas historias que su madre le había contado sobre una tía lejana, pero nunca imaginó que tuviera un hermano. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una emoción profunda que no podía explicar. Ricardo le pidió perdón por su comportamiento en Insurgentes, reconociendo su error al juzgarla por su apariencia. Le confesó la vergüenza que sentía al recordar sus palabras y su actitud. Elena lo escuchaba en silencio, procesando la increíble revelación. Lentamente, la rabia inicial comenzó a disiparse, dejando paso a una sensación de confusión y una punzada de esperanza. Ricardo le habló de su tía Carmen, de su delicado estado de salud y de su deseo de que ellos se conocieran. Le ofreció toda su ayuda para el tratamiento de su madre y para el bienestar de Sofía. Elena, abrumada por la noticia y la inesperada oferta de ayuda, no sabía qué decir. Su vida, hasta hacía unas horas llena de dificultades y desesperación, había dado un giro radical. El destino, con sus ironías y sorpresas, la había conectado con un hermano al que nunca conoció. Un hermano que ahora le ofrecía una mano en el momento en que más lo necesitaba. La desconfianza inicial de Elena comenzó a ceder ante la sinceridad de las palabras de Ricardo y la calidez de su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza iluminar su futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios para Elena. Ricardo cumplió su promesa y se encargó de trasladar a su madre a un hospital de primer nivel, donde recibió la atención médica que tanto necesitaba. Sofía conoció a su tío Ricardo y lo recibió con la inocencia y la alegría propias de su edad, creando un lazo instantáneo entre ellos. Elena observaba esta nueva dinámica familiar con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca imaginó que su vida podría cambiar de una manera tan drástica. Visitó a su tía Carmen en el hospital y compartió con ella la increíble noticia de su encuentro con Ricardo. Carmen se emocionó hasta las lágrimas y bendijo este reencuentro familiar. Poco tiempo después, falleció en paz, sabiendo que su mayor deseo se había cumplido. Ricardo y Elena encontraron consuelo el uno en el otro durante el duelo, fortaleciendo aún más su relación fraternal. Ricardo se involucró activamente en la vida de Elena y Sofía, brindándoles apoyo económico y emocional. Las sacó del humilde apartamento donde vivían y las instaló en una casa cómoda y segura. Sofía tuvo acceso a una buena educación y Elena pudo dejar atrás los trabajos precarios para dedicarse al cuidado de su hija y de sí misma. Pero más allá de la ayuda material, lo más valioso para Elena fue el reconocimiento y el cariño de su hermano. Ricardo aprendió una valiosa lección sobre la humildad, la empatía y la importancia de no juzgar por las apariencias. Comprendió que el verdadero valor de las personas no reside en su estatus social o en su riqueza, sino en su riqueza, sino en su corazón y en su dignidad. El arrogante empresario se había transformado en un hombre más sensible y humano, agradecido por la oportunidad que el destino le había brindado de reparar su error y de encontrar a su familia perdida. La vida de Elena y Ricardo, marcada inicialmente por el prejuicio y la necesidad, se había unido por un lazo de sangre inesperado y una segunda oportunidad que ambos supieron valorar. El destino, con sus giros inesperados, les había demostrado que las apariencias engañan y que la verdadera riqueza reside en el amor y la familia. El tiempo pasó y la relación entre Elena y Ricardo se fortaleció con cada día. Sofía creció rodeada de amor y oportunidades, convirtiéndose en una niña feliz y llena de sueños. Elena encontró en su hermano un apoyo incondicional y una amistad sincera. Ricardo, por su parte, descubrió el verdadero significado de la familia y la alegría de compartir su éxito con sus seres queridos. Aquel encuentro fortuito en las calles de Insurgentes, que comenzó con un acto de desprecio, se había transformado en el inicio de una nueva vida para ambos. Esta historia los ha emocionado sobre cómo el destino puede cambiar en un instante y cómo las apariencias a menudo nos engañan. Si ustedes también creen que la empatía es fundamental, que no debemos juzgar a los demás por su condición y que las segundas oportunidades existen, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han sufrido o presenciado alguna vez un juicio por apariencias? ¿Creen que las personas pueden cambiar realmente su forma de ser? ¿Conocen historias similares de redención y reencuentro familiar?
Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Suscríbanse para más historias que celebran el poder del amor familiar y demuestran la capacidad de transformación del ser humano. Y recuerden, nunca subestimes el poder de una conexión inesperada. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará su corazón. Los amo, criaturas del corazón. Chao.